Vamos a dar continuidad a nuestro programa académico y nuestro siguiente profesor es el doctor Manuel Urbina Fuentes. El doctor Urbina es un miembro destacado de esta academia y bueno, él siempre ha trabajado en relación a los determinantes sociales de la salud, de lo cual es un experto. Actualmente es coordinador del Comité de Determinantes de Salud de la Academia Nacional de Medicina de México y su charla versará con el tema Cambio climático como determinante social de salud. Gracias, doctor Urbina. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Carrillo Esper y al doctor Garza Ramos la invitación para participar con ustedes en este importante congreso. Me he propuesto dos objetivos: mostrar la importancia e impacto de los determinantes sociales para reducir las desigualdades en salud. ¿Perdón? No. Ya volviste a ponerle combustible. Y es esta, aquí. Listo. Bien. Dice que, ya se no sé, ya no veo nada. Que el principio de Murphy nunca falla en estos eventos. Como decía, quiero agradecer al doctor Esper y al doctor Garza Ramos, Carrillo Esper y Garza Ramos, y me he propuesto esos dos objetivos: mostrar la importancia que tienen los determinantes sociales para reducir las desigualdades en un entorno actual de globalización, de la salud, medio ambiente y en el cambio climático. Asimismo, he planteado tres apartados para mi presentación: cuáles son los antecedentes y el contexto, la dimensión de los retos mundiales que tenemos en México, ya escuchamos algunos de parte del doctor Sarucán, algunos planteamientos para las políticas públicas y la gestión de salud. Quisiera destacar a varios personajes que han contribuido en el conocimiento y en los avances que tenemos sobre estos temas. Uno de ellos es el doctor Sigeris, quien él hizo diferenciar la salud de la enfermedad a través de la promoción de la salud, de la prevención, del tratamiento y la rehabilitación. Pero afirmó que siempre había que considerar el entorno social, económico, ambiental y cultural de las personas o de la población. El otro personaje es el doctor René Dubos. Él tuvo un premio Pulitzer por su libro, y lo acaba de mencionar el doctor Sarucán, Tan humano un animal, cómo nos moldean el entorno y los eventos. Y es al que se le atribuye esta máxima: piensa globalmente y actúa localmente. En 1979 sugirió la conciencia ecológica debería iniciar en los hogares. Y él establece también los sistemas de comunicación para poder mantener estas unidades naturales y sociales, para que entendamos qué es lo que sucede cuando las afectamos. Otro personaje es el doctor Michael McMichael. Él es un epidemiólogo que contribuyó muchísimo sobre la sobrecarga planetaria, el cambio ambiental y la salud global. Este personaje es el que propone un panel intergubernamental sobre el cambio climático en Naciones Unidas y estimó los impactos de la salud y el cambio climático antropogénico para el pasado y el futuro. Sus estudios realmente son la base de lo que mucho conocemos ahora. El otro personaje que ha aportado información es el doctor Stanley Holding, quien es considerado el padre de la investigación de resiliencia y la ciencia de la sorpresa. Él es reconocido también por la teoría de la depredación y el concepto de resiliencia ecológica. En 1978 publicó un libro innovador, Evaluación y Gestión Ambiental Adaptativa. Asimismo, en el 2010 ratifica estos conceptos que tenía con el libro de Fundamentos de la Resiliencia Ecológica. Hay otro personaje que es el doctor Leonard Dull, quien es el que establece la maestría en Salud Pública y Urbanismo y da paso para después la formación de recursos humanos en la Universidad de Berkeley y en otras universidades. Y él afirmaba que ciudades saludables eran importantes y lo propone a la Organización Mundial de la Salud en 86 y se toma como una de las prioridades de salud en las agendas ambientales, sociales, económicas y políticas. Es considerado como el padre del urbanismo.
El otro personaje que ha aportado conocimientos relevantes es el doctor David Sacks. Él, como director del Instituto de la Tierra, ha destacado el campo del desarrollo sostenible, la macroeconomía global y la lucha contra la pobreza. Y en su libro, que realmente es fantástico, La Era del Desarrollo Sostenible, analiza los problemas globales del desarrollo en el concepto central y la metodología y demuestra las interacciones de 3 sistemas complejos: el de la sociedad global, el de la economía mundial, el medio ambiente físico y la tierra. En el contexto de los determinantes sociales, el doctor Michael Marmon, ahora miembro de nuestra academia, presidió la Comisión de Determinantes Sociales y él, en el 2008, presenta las recomendaciones de los principios de acción para los problemas de las desigualdades en salud y su impacto local por los efectos de las crisis sociales, económicas y políticas en los sistemas de salud del mundo. Él propone 3 líneas de acción con muchas otras actividades: mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, medir y analizar el problema y evaluar los efectos de las intervenciones, porque eso es lo que nos ha fallado también, evaluar lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y propone que se analicen la magnitud en varios escenarios: la importancia de las políticas públicas a nivel mundial y en cada país para abordar los determinantes sociales. Hay otro movimiento, que es el de la salud en todas las políticas, que es un primer paso para los cambios en salud cuando todos los sectores planean sus políticas a través de los determinantes sociales y la atención primaria de la salud. Cuando se decide entre varias opciones políticas y se diseña implementación de estrategias. Cuando se cuantifican los impactos esperados de las políticas actuales y que haya financiamiento. Y el objetivo de todo esto es mejorar la formulación de las políticas en base a resultados. Y esto abarca determinantes sociales, atención primaria, cobertura universal y cambio climático. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, actualmente su diseño y planeación en los países tanto ricos como pobres han sido consideradas 5 megatendencias: la transición demográfica y epidemiológica, la migración voluntaria o forzada e involuntaria, el crecimiento urbano acelerado y desordenado, la recesión económica, el aumento de la pobreza y las desigualdades, y el cambio climático y la globalización, tanto económica como tecnológica. Y otro grupo de expertos propone que en la formulación de políticas y programas se deben considerar 3 áreas: las causas cercanas, que son las personas y los problemas, las causas de las causas, que son los determinantes sociales, y aquí algo más con el, bueno, esto sí, es que no hay luz aquí, ¿verdad? Perdón. Oye, ya. Algo aquí pasó con él. Por favor, si me quieren… No, es que no tengo luz y no veo, y por eso aquí no… Déjame sacar mi celular. ¿No hay luz aquí en el TV? No. No, pero ¿cómo? Entonces, aquí estaba yo, perdón, una disculpa. Los determinantes sociales, que son las causas de las causas, y algo muy relevante, lo que son las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas. Y es tan importante este aspecto que la Universidad de Oslo y la revista The Lancet establece una comisión de gobernanza donde demuestran que muchas de las inequidades en salud son resultado de las políticas que se han implementado y proponen nuevas estrategias. Entonces, ¿por qué fundamentan esto? Porque las clases sociales configuran no solo los resultados, sino la exposición y vulnerabilidad que las personas experimentan y ponen en riesgo su salud, ya que les sitúa en posiciones desiguales de poder, prestigio y acceso a los recursos y servicios. Nosotros no escogimos en dónde nacer ni quiénes serían nuestros padres. Los que tuvimos la fortuna de estar en una posición privilegiada estamos aquí sentados o escuchando este tipo de conferencias. Entonces, ¿qué son los determinantes sociales? Son las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, nos educamos, trabajamos, divertimos, envejecemos y morimos. Y aquí es donde ya influye la edad, el sexo, la carga genética, los factores y estilos de vida, las redes sociales y comunitarias que tenemos, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales en las que nos desenvolvemos. Hay un marco de referencia que determina por qué se producen las desigualdades, y estas son resultado de lo que se ha conocido como determinantes estructurales. Los determinantes estructurales son los aspectos macro, y aquí tienen que ver las políticas, la gobernanza, las políticas sociales, los aspectos de las políticas públicas, la cultura, las normas.
Y esto da una posición social a la población, un estrato social en base a su educación, su ocupación, sus ingresos, si es su etnia o el género. Este equilibrio entre los determinantes estructurales tiene que estar también con lo que se denominan determinantes intermedios, que son las circunstancias materiales, los factores psicosociales y las conductas y los hábitos. Y es aquí donde están nuestros sistemas de salud. Por eso es que intervenir en los determinantes no es fácil para nosotros, porque estamos en otra serie de estructuras y son de los tomadores de decisión y de las políticas públicas los que tienen que influir para modificar. Cuando hay un equilibrio es cuando se logra el impacto en salud y en el bienestar. Una manera de ilustrarlo y el por qué hemos abordado toda nuestra atención y los recursos es porque nos hemos abocado a los efectos. Y en el caso de los efectos, cuando vemos el enfoque individual, y aquí se ha avanzado con estos determinantes intermedios en los estilos de vida, la atención primaria y la promoción de la salud. Pero cuando tenemos que pasar a los factores poblacionales, al enfoque poblacional, entonces entran en juego los factores de riesgo y las desigualdades. Y esto van a depender de la participación de varios sectores a niveles federal, estatal, sector público, privado. Entonces, los determinantes intermedios van hacia los efectos, pero los estructurales son los que son responsables de las causas, y eso está en el sector económico, político y social, no en el sector de la gestión de los servicios de salud. Aquí sí influye mucho la aportación del sector público y privado. Cuando hay un equilibrio es cuando podemos modificar la situación de salud con planes, políticas y programas y recursos. Ahora, ¿por qué no se han atendido los determinantes sociales? Pues es desconocido para muchos, tanto servidores públicos de las ciencias sociales, de todas las áreas y el público en general. Una de las razones importantes es que es la inadecuada identificación de las causas y los efectos y los riesgos de los problemas a la salud al no abordar estos determinantes. Esta situación dificulta en gran medida la intervención sobre ellos, porque ya se ha visto que dañan a nivel individual y colectivo. Pero tenemos ahorita un área de oportunidad. En este contexto, desde el año 2000, con los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio, y en el 2015, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, se han establecido metas e indicadores para medir el impacto de las intervenciones que contribuyen a las dimensiones económicas, sociales, ambientales de la población. Estos 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores, que están en vigor desde enero de 2016, implementarán a nivel global, multilateral, regional, nacional y local la manera de mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo del 1.5 grados Celsius. Se exige para cada uno de ellos que se aborden en 3 dimensiones: económica, social y ambiental. Esta es la nueva agenda y es lo que tenemos como opciones para el futuro cercano. Ahora la pregunta: ¿el crecimiento poblacional cómo ha influido? Pues ha influido afectando el logro del derecho a la salud, la equidad en salud, que este es un concepto ético e indicador fundamental de justicia social. Condiciona la marginación y la pobreza y también la exclusión social en países ricos y pobres. Valorar los logros que disfruta o las injusticias sociales que padece la población del mundo, de un país, de estados, municipios y localidades, implica observar no solo sus condiciones de salud, sino también la situación de las inequidades o desigualdades en salud, es decir, las diferencias que se consideran como indignas, remediables y evitables. El crecimiento de la población seguirá y se ha dado a expensas de los países en vías de desarrollo. Ya somos más de 8,000 millones y para el 2050 se estima que llegaremos a más de los 10,000 millones. ¿Qué impacto se está teniendo? Pues en la gestión y regulación de 3 grandes elementos: el agua, la energía y los alimentos. Y esto ha creado un mundo incierto por el cambio climático, la pérdida del hábitat, la contaminación, el uso de los biocombustibles. Hay un grupo del doctor Rockström que identificó cuáles eran los límites planetarios para un espacio seguro para la humanidad. Y en este sentido, estos 9 límites planetarios, ya en el 2017, que hubo una actualización, se veía que se habían rebasado 4 de ellos: el de cambio climático, el de los ciclos de nitrógeno y fósforo, la conversión de la tierra, se están destruyendo los bosques, la pérdida de la biodiversidad, como se ha tratado. Pero recientemente resulta que ya son 7 los límites que se transgreden, lo que sugiere que la Tierra está ahora muy fuera del espacio operativo seguro para la humanidad. La acidificación de los océanos se ha superado, mientras que no se ha incrementado, mientras que la carga de los aerosoles a nivel regional excede los límites. Los niveles de ozono estratosférico se han recuperado ligeramente.
el nivel ha aumentado en todos los límites previamente identificados como superados. En este contexto, los economistas del Foro de Davos han identificado desde 2007 aquellos riesgos globales que nos afectan en 5 ámbitos: económicos, medioambiental, geopolítico, social y tecnológico. Y recientemente identifican que el cambio climático, los eventos meteorológicos extremos y las catástrofes naturales están en aumento. Y el de este año, el 2023, el informe dice que sigue el riesgo climático junto con la desigualdad social, crisis del costo de la vida y la confrontación geoeconómica, como lo estamos viendo en Ucrania. Hay estudios hechos por la Global Footprint Network que calculan que se está consumiendo los recursos naturales 1.7 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerarlos. Cuando hablamos del agua, el consumo para uso de operación por tipo de energía, si se usa gas natural se requieren 1.170 galones por megabyte hora. Si se usa carbón, 1.100. Si se usa energía nuclear, 845. Pero si se usa energía fotovoltaica, no sobrepasaría los 5 galones por megabyte hora. Tener estructuras para el agua y construcciones hidrológicas es costosa, requiere tecnologías externas y además pues, inversiones cuantiosas. Pero ¿qué está pasando con el consumo del agua? ¿Cuál es la problemática? Su escasez física, la demanda es mayor al suministro probable, y la escasez económica, cómo se dispone de los recursos para poder utilizarla, costos de extracción, si el agua está contaminada, cómo evitarlo. Y la pregunta que se hace, con este crecimiento poblacional, ¿cuánta agua hace falta para poder producir los alimentos que se requieren? Simplemente para una taza de café son 140 litros, para una hamburguesa 2.400 litros, o para un filete de carne 7.000 litros. Entonces, aquí están las grandes diferencias y los accesos. Entonces, los impactos en el mundo son irreversibles, y si continúa este aumento, vamos a tener que ver las consecuencias del incremento de los niveles del mar, las sequías severas como ya se están presentando, y el caso de los arrecifes, cómo se están en riesgo de extinción. Vemos la contaminación en aguas tanto en países ricos como en países pobres, como es el caso de Silverton, Colorado, donde se derramaron 11.4 millones de litros de agua con desechos tóxicos, con altos niveles de arsénico y metales pesados. Vemos también que se pierden al año de 1 a 2.3 millones de hectáreas agrícolas en la degradación del suelo. Se estima que entre 2030 y 2050 pueden perderse 250,000 vidas y el 40% de la población mundial estará viviendo estrés hídrico severo en el 2050. No hay baños en las casas, en los lugares públicos, ni en el trabajo. Se estima que 1.000 millones no tienen acceso a un baño. Hasta 849 millones de hectáreas de terrenos naturales, que es el tamaño de Brasil, continúan las tendencias de uso insostenible para la tierra. Esto es por el cambio y la degradación ambiental generalizada, por los cambios de cultivo, expensas de sabanas, las praderas y los bosques. Anualmente se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico. La mitad de este material tiene una vida útil de un solo uso y menos del 10% se recicla. Entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos, estas terminan en lagos, ríos y en los mares. Los microplásticos, así como que son inferiores a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se ingieren más de 50,000 partículas de plástico cada año y más si se tienen en cuenta las que se tienen que inhalar. Los productos plásticos desechados o quemados perjudican la salud y la biodiversidad e igualmente contaminan los ecosistemas desde los picos de la montaña hasta el lecho marino. El impacto en la salud está dado en 4 grandes aspectos: por el clima más extremo, con la contaminación del aire, asma, enfermedades cardiovasculares, los cambios en la ecología de los vectores, ha incrementado, por ejemplo, la presencia del dengue y todos estos otros padecimientos como chikungunya, virus del Nilo y el paludismo. Temperaturas crecientes, enfermedad y muerte, como lo vimos ahora en este verano en muchos países. Niveles crecientes del mar, en las alergias respiratorias y el asma, por el aumento de los alergenos. Los impactos en la calidad del agua, cólera que se volvió a presentar, las floraciones de algas nocivas. Y niveles crecientes de CO2, la degradación ambiental que ha provocado inclusive migración forzada y conflictos importantes en la salud mental. Y los impactos en el suministro de agua, desnutrición, enfermedades diarreicas. Algo que me impresiona
es el hecho de que los que nacimos en los años 50 y que llegamos a la edad de 70 años en el año 2020, pues ya empezamos a ver los efectos de este cambio climático. Pero los que nacieron en el 1980, cuando tenga 70 años, ya van a tener que enfrentar, según alta, media o baja, las consecuencias de las emisiones. Pero los que nacieron en el 2020 van a tener, cuando tengan 70 años, en el 2050, que enfrentar verdaderamente todos los efectos que estamos ahorita comentando. Entonces, generacionalmente, fuimos privilegiados por vivir en 2 siglos. Los que nos siguieron van a estar ya a pagar las consecuencias, pero las nuevas generaciones, los que nazcan a partir del 2020, o que ya nacieron, mejor dicho, y ya somos 8,000 millones en el mundo, son los que las van a padecer. Por eso es que estas amenazas deben enfrentarse y atenderse con una visión sindémica, a nivel micro, meso, macro y por gobernanza. Y aquí esto se utilizó para la obesidad, pero se ha aplicado ahora para el COVID, para el cambio climático, la desnutrición, los campos ómicos, porque tiene que ver con los sistemas naturales, las normas, las economías, las políticas, la comida, el transporte, el diseño urbano, el uso de la tierra, las políticas públicas, los lugares de trabajo, hospitales, escuelas, familias, comunidades y los ciclos sociales. Las funciones esenciales de la salud pública son unas armas y un marco de referencia para el medio ambiente y el cambio climático. Y se propone que se haga un seguimiento y evaluación de la salud y el bienestar con esta perspectiva, que se vigile la salud ambiental, que se promueva y se gestione mayor investigación, que se formulen e implementen políticas de salud ambientales y que participen y haya movilización social. También contamos con otro gran paraguas que es una salud, porque aquí nos permite ver salud ambiental, ecología, medicina veterinaria, salud pública, medicina humana, genómica, microbiológica y economía, y donde interactúan todos los sistemas existentes en la Tierra. ¿Qué desafíos estamos enfrentando en México para la gestión de la salud, los servicios de salud y la reducción de las desigualdades implementadas en los compromisos que se tienen para el 2030? México redujo su mortalidad y su fecundidad, pero en términos absolutos seguiremos creciendo, y casi son 2 millones de mexicanos cada año. Entonces, las consecuencias del cambio climático en México tenemos que ubicarlas a nivel geográfico, demográfico y de los asentamientos humanos, así como de la estructura productiva y la infraestructura, en un país tan grande como el nuestro de 5.2 millones de kilómetros cuadrados, que está expuesto a sistemas meteorológicos por lluvias, vientos, tormentas, huracanes, inundaciones, sequías, y además de sísmico y volcánicamente activo, y que nos rodean 3 cuencas oceánicas. El impacto de esto está en los aspectos de la naturaleza, sociales, económicos y en la infraestructura. México es uno de los 20 países que más contamina, y en el 2015 se comprometió a reducir las emisiones de efectos de invernadero, de gases, que es el CO2, principalmente en un 22%. Hasta el 22, eso se hizo en 2015, en el 2022 no se modificó esa postura, hubo presión de varios grupos, como lo mencionaré más adelante, y ahora se ha comprometido a reducir las emisiones de contaminantes en un 30%, utilizando recursos propios, y 5% más siempre y cuando Estados Unidos apoyara en el desarrollo de energías. O sea, ¿qué dependencia? México tiene 319 municipios con alta y muy alta marginación, 13% de los existentes en el país. Hay mayores impactos por el cambio climático como sequías, inundaciones y deslaves. Y es aquí donde entra nuevamente este enfoque de las desigualdades y las inequidades por esa estructura geográfica y de asentamientos humanos que tenemos. El impacto fundamental está dado en la pobreza. Y de los 2.446 municipios, pues sigue la pobreza. Aunque se ha reducido un poco la pobreza, de acuerdo a los estudios de Coneval, multidimensional, que pasó de 51.9 millones a 46.8 millones, la pobreza extrema se incrementó de 8.7 millones a 9.1 millones. Pero lo más lamentable en salud es que la carencia por acceso a los servicios de salud en el 18 era de 20 millones de mexicanos, en el 2020 de 35.7, y se acaba de demostrar que ahora ya son 50.2 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. En los casos con discapacidad eran en el 2020 3.3 millones en pobreza y casi 1 millón en pobreza extrema. ¿A quiénes afecta más esta situación? A los adultos mayores y a los niños.
afecta en las condiciones de vida para transportarse a la casa, al trabajo y los riesgos que implica no contar con urbanización. La calidad de los materiales y condiciones sanitarias es un determinante crítico de las enfermedades y las diferencias son enormes las que tenemos en relación a agua entubada, drenaje, ventilación. Como lo mencioné, no hay baños en las casas. El crecimiento urbano desordenado es invadiendo o sin ninguna planeación de infraestructura. Este es un ejemplo de Ciudad Nezahualcóyotl, donde vive más de 1 millón de personas, y ven ustedes este hacinamiento urbano que se tiene. Si lo comparamos con los campos de tulipanes en flor, en Lice, en Holanda, entonces, es aquí donde vemos el efecto. Y otro de los efectos es el incremento en los sitios recolectores de la basura hospitalaria, doméstica, industrial, electrónica y de la construcción, y donde se busca comida en los basureros y los niños que trabajan en ellas son los más vulnerables. ¿Por qué no se tiene acceso a la educación a toda la población en edad escolar? Seguimos todavía con analfabetismo del 6%. Mientras unos caminan al trabajo o van a la escuela, otros duermen en la calle y se encuentran en condiciones de rezago social y de pobreza extrema. Las desigualdades drásticas dominan a nivel mundial e involucran a todos los países ricos y pobres. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos logrado políticas sociales equitativas, socialmente justas, operativamente con servicios eficientes y de calidad para lograr la equidad en salud a través de una cobertura y aseguramiento universal? Pues muy sencillo, está demostrado, porque invertimos poco en salud, así como en otros programas sociales como educación, vivienda y empleo. Porque lo que se tiene se gasta todo en infraestructura y nóminas, con elevados gastos de administración, gestión ineficiente o deficiente y corrupción. Porque no evaluamos el desempeño y el impacto de lo que hacen los sectores responsables de las políticas. Debemos dar las respuestas con hechos y no con promesas. México tiene el gasto público social más bajo en los países de la OCDE, como se ha demostrado. Finalmente, ¿para qué tratar a la población y devolverle las condiciones de vida que la enferman? ¿Para qué atender a la población y sin cambios en las condiciones sanitarias en las que vive? Aquí nos solicitaron recomendaciones, doy 5 recomendaciones. Cumplir con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las resoluciones sobre los determinantes sociales de la OMS. Contribuir a las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y los programas sectoriales. Cumplir los compromisos no condicionados y condicionados que ha hecho México para el cambio climático. Tomar las recomendaciones de corto y mediano plazos de la sociedad civil y el sector privado para el cambio climático. Promover la visión social con equidad económica y ambiental con valor para nuestro país en el 2050. ¿Por qué menciono estas 5? Porque los determinantes sociales de la salud estructurales e intermedios corresponden a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que ya tienen metas e indicadores para evaluar su cumplimiento y se pueden abordar con la atención primaria de la salud en dónde vivimos, en dónde estudiamos, en dónde trabajamos y en dónde nos divertimos. Porque un medio ambiente saludable es vital para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible abordan los determinantes ambientales de la salud, contribuyen directa e indirectamente con el Objetivo 3, abordan los temas de agua, saneamiento e higiene, calidad del aire, seguridad química y acción por el clima. Tenemos los fundamentos jurídicos y programáticos de la planeación en los 3 ámbitos de gobierno. Debemos tener un plan nacional de desarrollo, no una propuesta ideológica, planes estatales de desarrollo, planes municipales de desarrollo, y aquí ya sabemos lo que debe contener cada uno de ellos. Y aquí es donde se deben incluir estos aspectos de los determinantes del cambio climático y todo lo que aquí se va a proponer en este Congreso. Hay que cumplir los compromisos no condicionados y los condicionados del gobierno que se establecieron desde el inicio de la administración, bueno, desde la administración pasada y en esta administración. Son excelentes documentos desde el punto de vista de propuestas, pero los resultados es lo que se está viendo, como lo hizo la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, no se han alcanzado. Y ahí está cuantificado el costo económico y lo que no se hizo cuando se había propuesto. Y se han actualizado con la contribución determinada a nivel nacional, pero también están las recomendaciones de estas recomendaciones de la sociedad civil, de la Iniciativa Climática de México, del Instituto Mexicano para la Competitividad, del World Resources Institute de México y para la Agenda Climática con Visión de Estado. Son 10 recomendaciones de un grupo para el año próximo, todas son de corto plazo y de mediano y largo plazo para el otro grupo. Finalmente,
ver al mundo y a nuestro país en el 2050, apoyando las transformaciones clave para lograr los objetivos del desarrollo sostenible basados en los motores del cambio social, capacidad humana y demográfica equilibrada, consumo y producción, descarbonización y energías limpias, comida, biosfera y agua, ciudades inteligentes y la revolución digital en la que ya estamos inmersos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urbina, por esta excelente charla. Y bueno, el panorama no es nada fácil. Y sin ser catastrofistas, bueno, la situación que se vive no nada más en México, sino a nivel global, cada vez va en peor. Y bien lo dijo ahorita el doctor Urbina, lo dijo el doctor de la Fuente, lo comentó también el maestro Sarucán, lo comentó el embajador Ruiz Cabañas. Se han hecho reuniones, consensos, acuerdos, firmas, dimes y diretes, y la verdad es que no se aterriza, porque la situación, doctor Urbina, cada vez se ve más difícil. Y lo comentó el doctor de la Fuente, el cambio climático ya se ve como un factor de riesgo para la humanidad, no nada más para la paz, sino también para el equilibrio de todos los millones o miles de millones de seres humanos que vivimos aquí. Ahorita los países se pelean por un pedazo más de terreno o por posicionamiento geopolítico, pero en un futuro se van a pelear por un vaso de agua, por un plato de comida, porque todo lo que está viniendo resultado de este mal desarrollo sustentable realmente es muy grave y, como comenté, catastrófico. Y en su plática usted resume las pláticas previas y realmente enfatiza en la necesidad de que se tiene que tener todavía la conciencia social y la conciencia en los tomadores de decisiones para poder aterrizar todo lo que ya sabemos, pero como bien dice usted, y lo dijeron los profesores previos, lo sabemos pero no se aterriza. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y, como siempre, doctor Urbina, su plática fue sensacional porque integró todo lo previo en una propuesta de cómo ya el cambio climático, así como es uno de los factores de riesgo para la paz y el equilibrio a nivel global, es también un determinante social de salud fundamental. Ya no podemos pensar en cómo mantener el equilibrio en la salud sin el cambio climático, y si esto sigue progresando. Y el límite del 1.5 grados ya está a la vuelta de la esquina, si no es que ya lo rebasamos. Exactamente, y las consecuencias son irreversibles. Gracias, doctor Urbina, por su presencia, por su charla y por los 5 puntos claves que nos dio al final de la misma. Gracias, doctor Urbina.